Cuando el electricista Roberto Maldonado aceptó aquel trabajo de emergencia en una casa abandonada a las afueras de Culiacán aquella tarde de julio del 2003, lo único que pensaba era en los 500 pesos que le habían prometido por arreglar un cortocircuito. Jamás imaginó que estaba a punto de cablear la casa de seguridad del criminal más buscado de México. Y cuando 3 horas después logró restaurar la luz con sus manos callosas y sus herramientas viejas, tampoco sabía que ese favor aparentemente inocente cambiaría el destino de su familia para siempre. Lo que este hombre de 34 años no podía imaginar es que 9 años después tendría que tomar la decisión más difícil de su vida, y que esa decisión involucraría a ese mismo desconocido de la casa abandonada. Y antes de continuar, me gustaría saber desde dónde nos están escuchando. México, Colombia, Estados Unidos, España. Déjenlo en los comentarios. La tarde del 17 de julio del 2003, Roberto terminaba de reparar el cableado de una tienda de abarrotes en la colonia Guadalupe, un barrio popular de Culiacán donde las casas de bloc sin pintar se apretujaban unas contra otras. Tenía 34 años, piel morena quemada por el sol sinaloense, manos grandes con cicatrices de quemaduras eléctricas, cabello negro siempre despeinado. Vestía pantalón de mezclilla desgastado, camisa de trabajo azul con parches, botas con casquillo oxidado. Llevaba un cinturón de herramientas que había heredado de su padre, cargaba una escalera de aluminio abollada y conducía una camioneta Nissan 87 que tosía humo negro cada vez que arrancaba. Roberto vivía con su esposa Lucía y su hijo Daniel de 6 años en una casa de 2 cuartos que rentaban por 1,500 pesos al mes. Lucía trabajaba limpiando casas, él como electricista independiente. Aceptaba cualquier trabajo, arreglaba contactos, instalaba lámparas, reparaba motores eléctricos, lo que fuera. Ganaba entre 200 y 400 pesos por trabajo. Buenos días eran cuando conseguía 2 trabajos. Malos días eran cuando no había nada. Aquella tarde estaba guardando sus herramientas en la camioneta cuando un hombre se le acercó. Vestía ropa cara, botas de piel, reloj grueso en la muñeca. ¿Eres electricista? Sí, señor, para servirle. Necesito que vengas a arreglar un problema eléctrico en una casa. Es urgente. ¿Dónde es? A 20 minutos de aquí. Te pago 500 pesos si lo arreglas hoy. Roberto dudó. 500 pesos era mucho, demasiado para un simple arreglo. Eso le hacía sospechar. ¿Qué tiene la casa? Un cortocircuito. Se fue toda la luz. Necesito que la restaures antes de que anochezca. Roberto miró su reloj. Eran las 5 de la tarde. Todavía tenía 2 horas de luz natural. Déjeme avisarle a mi esposa y voy. El hombre asintió. Roberto llamó a Lucía desde un teléfono público. Amor, me salió un trabajo. Voy a llegar tarde. ¿Estás bien? Sí, es solo un arreglo. 500 pesos. Lucía se quedó callada. Ella también sabía que 500 pesos por un trabajo simple era sospechoso. Ten cuidado. Siempre lo tengo. Roberto siguió la camioneta del hombre por calles que se iban volviendo más solitarias. Salieron de la ciudad. Tomaron caminos de terracería. La casa estaba en medio de la nada, rodeada de mezquites y tierra seca. Era una construcción de una planta, paredes de bloc pintadas de blanco, techo de lámina, ventanas con rejas, un portón de metal. Había otros 2 hombres afuera. Los 3 tenían esa mirada dura de gente que no hace preguntas. Roberto bajó de su camioneta con su cinturón de herramientas y su caja de metal oxidada donde guardaba pinzas, desarmadores, cinta aislante, probadores de corriente. Su instinto le decía que saliera corriendo, pero 500 pesos eran 500 pesos. Con eso comían una semana completa. El problema está adentro, dijo el hombre que lo había contratado. Sígueme. Entraron a la casa. Adentro hacía un calor sofocante. Las ventanas estaban cerradas, las cortinas corridas. Había muebles básicos, una mesa, sillas, un refrigerador apagado. Todo cubierto de polvo como si nadie hubiera vivido ahí en meses. Se fue la luz hace 2 horas. Revisé el breaker y está bien. Debe ser el cableado. Roberto sacó su probador de corriente. Revisó los contactos. Nada. Revisó el medidor afuera. Tenía corriente de entrada pero no de salida. El problema estaba en la instalación interna. Voy a tener que revisar todo el sistema. Puede tomar un par de horas. Tienes hasta las 8. No más. Roberto se puso a trabajar. Abrió las tapas de los contactos, revisó las conexiones, siguió el cableado por las paredes. Encontró el problema en la cocina.
Alguien había hecho una instalación improvisada para conectar más aparatos de los que el sistema soportaba. Los cables se habían sobrecalentado y fundido. Aquí está el problema. Necesito cambiar este tramo de cable y reorganizar el breaker. Hazlo. Roberto trabajó rápido. Cortó el cable dañado, instaló uno nuevo, redistribuyó las cargas. Sus manos se movían con la precisión de quien ha hecho esto 1000 veces. Sudaba copiosamente bajo la camisa. Mientras trabajaba, escuchaba voces en el cuarto del fondo. Hablaban bajo, pero alcanzaba a distinguir palabras sueltas. Rutas. Cargamentos. Plazas. Roberto sintió el estómago apretarse. Sabía exactamente dónde estaba. Esta no era una casa normal. Era una casa de seguridad. Terminó la instalación en hora y media. Conectó el breaker principal. Las luces se encendieron. El refrigerador comenzó a zumbar. El ventilador del techo empezó a girar. Listo. Ya tienen luz. El hombre revisó cada contacto, cada lámpara. Todo funcionaba perfectamente. Buen trabajo. Sacó un fajo de billetes. Contó 10 billetes de 50 pesos. Se los dio a Roberto. Aquí están tus 500. Roberto tomó el dinero con manos que trataban de no temblar. ¿Algo más que necesite? No. Ya puedes irte. Y otra cosa. Sí. Nunca estuviste aquí. Nunca viste esta casa. Nunca nos conociste. ¿Entendido? Roberto asintió rápido. Entendido, señor. Salió de la casa caminando normal aunque quería correr. Subió a su camioneta. Arrancó. Manejó por el camino de terracería tratando de no ir muy rápido, de no parecer nervioso. Solo cuando llegó a la carretera pavimentada se permitió respirar profundo. 500 pesos en el bolsillo. Trabajo honesto. Solo electricidad. Nada más. Eso se repetía mientras manejaba de regreso a la ciudad. Llegó a su casa a las 8:30. Lucía lo esperaba con Daniel dormido en sus brazos. ¿Cómo te fue? Roberto le mostró los 500 pesos. Bien. Fue solo un arreglo de cableado. Lucía lo miró a los ojos. Después de 10 años de matrimonio, sabía cuando le mentía. ¿Estás bien? Sí, solo cansado. Esa noche Roberto no pudo dormir. Miraba el techo pensando en la casa, en los hombres, en las conversaciones que había escuchado. Sabía demasiado y a la vez no sabía nada. No había visto caras claramente. No había nombres. Solo una casa en medio de la nada donde hombres peligrosos hablaban de cosas peligrosas. Los siguientes días vivió con miedo. Cada camioneta que pasaba lento frente a su casa lo ponía nervioso. Cada llamada desconocida lo hacía saltar. Pero no pasó nada. Nadie vino. Nadie preguntó. Fue como si esa tarde nunca hubiera existido. Pasaron las semanas. Roberto volvió a su rutina. Trabajos pequeños, pagos modestos, vida humilde. El miedo se fue diluyendo hasta convertirse en una anécdota que nunca le contaría a nadie. 2 meses después, un sábado por la mañana, tocaron a su puerta. Roberto abrió. Era el mismo hombre de la casa. El corazón le dio un vuelco. Buenos días, Roberto. Buenos días, señor. Necesito otro trabajo. ¿Puedes venir esta tarde? Roberto sintió que las piernas le temblaban. Quería decir que no, que estaba ocupado, que ya no hacía ese tipo de trabajos. Pero la mirada del hombre no aceptaba negativas. ¿A qué hora? A las 4. Mismo lugar. Esta vez son 1000 pesos. El hombre se fue antes de que Roberto pudiera responder. Lucía había escuchado todo desde la cocina. Salió con cara de preocupación. Roberto, no vayas. Tengo que ir. Ya me vieron. Ya saben dónde vivo. Si no voy, es peor. Lucía abrazó a Daniel con fuerza. El niño jugaba con sus carritos en el piso, ajeno a todo. Ten mucho cuidado. A las 4 de la tarde, Roberto manejaba otra vez por el camino de terracería. Esta vez había más camionetas afuera de la casa. Más hombres. Todos armados. Ya ni siquiera se molestaban en esconder las armas. El mismo hombre lo recibió. Necesito que instales aire acondicionado en 2 cuartos. Traje los equipos. Tú solo haz la instalación eléctrica. Roberto trabajó toda la tarde. Instaló líneas de 220 voltios, breakers dedicados, todo por código. Los mini splits eran equipos caros, de alta capacidad. Mientras trabajaba, escuchaba más conversaciones.
Esta vez hablaban de un cargamento grande que llegaría en 2 semanas. Hablaban de millones de dólares. Roberto mantenía la cabeza baja, trabajaba en silencio. No preguntaba, no miraba, no existía. Terminó a las 8 de la noche. Los aires funcionaban perfectamente. El hombre le pagó 1,000 pesos en efectivo. Buen trabajo. Te vamos a llamar seguido. Roberto asintió sin decir nada. Esa noche le dio el dinero a Lucía. Es mucho, dijo ella contando los billetes. Lo sé. ¿Qué están haciendo en esa casa? No preguntes. Entre menos sepamos, mejor. Durante los siguientes 6 meses, Roberto fue llamado 5 veces más a esa casa y a otras similares. Instalaba sistemas eléctricos, reparaba generadores, conectaba sistemas de seguridad. Siempre el mismo trato, trabajo rápido, pago generoso, silencio absoluto. El dinero era bueno. Demasiado bueno. Con esos trabajos ganaba más en una tarde que en una semana completa de trabajos normales. Lucía dejó de limpiar casas. Pudieron comprar muebles nuevos. Le compraron juguetes a Daniel. Comían mejor. Pero Roberto no dormía bien. Las pesadillas lo perseguían. Soñaba que llegaban soldados a su casa, que lo arrestaban frente a Daniel, que Lucía lloraba mientras se lo llevaban esposado. Una noche Lucía lo encontró sentado en la sala a las 3 de la mañana. No puede seguir así. No tengo opción, Lucía. Ya estoy adentro. Si digo que no, ¿qué creen que van a hacer? Entonces nos vamos. Nos vamos a otro estado, cambiamos de nombre, empezamos de nuevo. ¿Con qué dinero? Todo lo que hemos ahorrado no alcanza ni para 2 meses de renta en otro lado. Lucía se sentó junto a él. Tomó su mano. Prefiero ser pobre y dormir tranquila que tener dinero y vivir con miedo. Roberto la abrazó. Tenía razón. Pero era demasiado tarde. Ya lo conocían, ya sabían dónde vivía, ya habían depositado su confianza en él. Salir ahora sería una traición. Y las traiciones se pagaban con sangre. En diciembre del 2003, lo llamaron a una casa diferente. Más grande, más lujosa. Estaba en las afueras de Culiacán, escondida entre árboles de mango. Tenía 2 pisos, alberca, jardines amplios. Necesito que revises toda la instalación eléctrica de la casa, le dijo el encargado. El dueño va a venir a quedarse unos días y todo tiene que funcionar perfecto. ¿Quién es el dueño? No preguntes. Roberto trabajó 2 días completos en esa casa. Instaló reflectores en el perímetro, cámaras de seguridad con respaldo eléctrico, un generador de emergencia que se activaba automáticamente si se iba la luz. Era un sistema sofisticado, militar casi. Roberto sabía que estaba preparando una fortaleza. El segundo día, mientras terminaba de cablear las cámaras del segundo piso, escuchó camionetas llegar. Miró por la ventana discretamente. Bajaron varios hombres fuertemente armados. Y en medio de ellos, un hombre de estatura baja, bigote, gorra de béisbol. Caminaba con autoridad absoluta. Los demás se movían a su alrededor como satélites orbitando un sol. Roberto sintió un escalofrío. No sabía quién era ese hombre, pero sabía que era alguien importante. Alguien muy peligroso. Terminó su trabajo rápido. Bajó las escaleras con su caja de herramientas tratando de pasar desapercibido. El hombre de la gorra estaba en la sala hablando por teléfono. Sus ojos se cruzaron por un segundo. Roberto agachó la cabeza y siguió caminando. Oye tú, el electricista. Roberto se congeló. Se dio vuelta lentamente. Sí, señor. ¿Ya quedó todo funcionando? Sí, señor. Las cámaras, los reflectores, el generador, todo está operando. El hombre lo miró evaluándolo. ¿Cómo te llamas? Roberto Maldonado, señor. ¿Hace cuánto trabajas para nosotros? Como 6 meses. ¿Alguien te ha faltado al respeto? ¿Te han pagado bien? Sí, señor. Siempre me han tratado bien y me han pagado justo. El hombre asintió. Eso está bien. La gente que trabaja bien merece que la traten bien. ¿Tienes familia? Esposa y un hijo. ¿Qué edad tiene tu hijo? 6 años, señor. El hombre sacó su cartera. Contó 5,000 pesos. Se los extendió a Roberto. Para el niño. Que tenga una buena Navidad. Roberto tomó el dinero con manos temblorosas. Muchas gracias, señor. No era necesario. Claro que era necesario. Los niños merecen ser felices. Ándale, vete con tu familia.
Roberto salió de esa casa con 5,000 pesos extras en el bolsillo y el corazón latiéndole a 1,000 por hora. Esa noche le contó a Lucía lo que había pasado. ¿Quién crees que sea ese hombre? No sé y no quiero saberlo. Pero Lucía sí quería saber. Al día siguiente, mientras Roberto trabajaba, ella fue con su vecina doña Marta, una mujer mayor que sabía todos los chismes del barrio. Doña Marta, ¿usted sabe quién es el hombre más poderoso de Sinaloa? Doña Marta la miró con ojos astutos. ¿Por qué preguntas, hija? Curiosidad. La vieja se acercó y bajó la voz. El Chapo Guzmán. Ese es el mero mero. Controla todo. Y dicen que es generoso con quien le sirve bien, pero si lo traicionas, te mata a ti y a toda tu familia. Lucía sintió que la sangre se le helaba. Esa noche esperó a que Daniel se durmiera. Le contó a Roberto lo que había averiguado. Roberto, creo que tu jefe es el Chapo Guzmán. Roberto se puso pálido. No digas eso. No sabemos nada. Doña Marta dice que es generoso con quien le sirve. Eso cuadra con lo que pasó. Lucía, aunque sea cierto, ¿qué quieres que haga? ¿Que renuncie? ¿Que me vaya? No sé. Pero tengo miedo. Yo también. Se abrazaron en silencio. Afuera, Culiacán dormía bajo un cielo estrellado. Adentro, dos personas comunes trataban de sobrevivir en un mundo que no les pertenecía. Pasó la Navidad. Daniel tuvo los mejores regalos de su vida. Una bicicleta nueva, juguetes, ropa. Lucía lloraba viendo a su hijo feliz, sabiendo que esa felicidad estaba comprada con dinero sucio. En enero del 2004, Roberto recibió una llamada diferente. Roberto, necesito que vengas urgente. ¿Qué pasó? Se incendió parte de una casa. Necesito que revises si el sistema eléctrico está seguro antes de que alguien se meta. ¿Dónde? Te mando la dirección. Era otra casa en las afueras. Cuando Roberto llegó, vio el daño. Una de las recámaras estaba quemada. El olor a humo era penetrante. Roberto inspeccionó el sistema eléctrico. El incendio había derretido cables, fundido contactos, dañado el tablero principal. Era un desastre. Hay que rehacer toda la instalación de esta sección. Y revisar que el fuego no haya debilitado la estructura donde pasan los cables principales. ¿Cuánto tiempo necesitas? 2 días, trabajando completo. Tienes uno. Trae ayudantes si necesitas. Roberto llamó a su cuñado Mario, que también era electricista. Le ofreció 2,000 pesos por ayudarle un día. Mario aceptó sin preguntar detalles. Trabajaron 18 horas seguidas. Arrancaron todo el cableado dañado, instalaron nuevo, reemplazaron el tablero, probaron cada circuito. Terminaron a las 10 de la noche del día siguiente. El encargado revisó el trabajo. Todo funcionaba perfectamente. Le pagó a Roberto 8,000 pesos. Era la cantidad más grande que había recibido por un trabajo. Cuando Roberto le dio 2,000 a Mario, su cuñado miró los billetes y luego miró a Roberto. ¿De qué casa era? No preguntes. Roberto, sé cuidarte. Esto no es trabajo normal. Por eso te pido que no preguntes. Hiciste un trabajo, te pagué bien. Olvídate del resto. Mario asintió despacio. No volvió a mencionar el tema. Durante el 2004 y 2005, Roberto se convirtió en el electricista de confianza. Lo llamaban para todo. Instalaciones nuevas, reparaciones de emergencia, mantenimiento de generadores. Conocía al menos 15 casas diferentes. Todas eran casas de seguridad. El dinero fluía. Roberto y Lucía compraron una casa propia. No era lujosa, pero era de ellos. 3 cuartos, patio, cochecho. Daniel tenía su propio cuarto lleno de juguetes. Pero el precio era alto. Roberto vivía con miedo constante. Cada vez que veía patrullas, sudaba. Cada vez que había operativos militares en la ciudad, se encerraba en su casa. Y peor aún, sabía que estaba facilitando actividades criminales. Su trabajo permitía que esas casas funcionaran. Que criminales se escondieran cómodamente. Que el narcotráfico operara sin problemas. Una noche, después de un trabajo particularmente difícil, Roberto llegó a casa y se encontró a Daniel despierto. El niño, que ahora tenía 8 años, lo esperaba en la sala. Papá, ¿por qué siempre llegas tan tarde? Es que tengo mucho trabajo, hijo. Mis amigos dicen que su papá trabaja en una tienda y llega temprano. ¿Por qué tú no? Roberto se sentó junto a él. Lo abrazó. Porque mi trabajo es diferente.
Voy a muchas casas a arreglar la luz. ¿Y te pagan bien? Sí, mijo. Por eso tenemos esta casa. Por eso tienes juguetes. Daniel lo miró con esos ojos inocentes. ¿Pero eres feliz, papá? La pregunta lo golpeó como un puñetazo. Roberto no supo qué responder. Lucía apareció en la puerta del cuarto. Había escuchado todo. Hijo, tu papá trabaja muy duro para que estemos bien. Vamos, ya es tarde. A dormir. Cuando Daniel se durmió, Lucía confrontó a Roberto. ¿Escuchaste a tu hijo? Te está preguntando si eres feliz. ¿Lo eres? No. Entonces tenemos que hacer algo. Esto nos está destruyendo. ¿Qué quieres que haga? Ya te dije que no puedo salirme. Entonces deja de aceptar trabajos nuevos. Di que estás enfermo. Di que te vas a ir un tiempo. Algo. Roberto negó con la cabeza. No funciona así. Cuando te llaman, vas. Si dices que no, piensan que ya no eres confiable. Y la gente no confiable es peligrosa para ellos. Lucía se sentó en la cama con la cabeza entre las manos. Nos vamos a ir al infierno por esto. Ya estamos en el infierno. Solo que tiene aire acondicionado y tele de pantalla plana. En 2006, la guerra entre cárteles explotó en Sinaloa. Las calles de Culiacán se volvieron campos de batalla. Balaceras en pleno día. Ejecutados colgados de puentes. El ejército patrullando con tanquetas. Los llamadas a Roberto disminuyeron. Las casas de seguridad se volvieron demasiado peligrosas de mantener. Muchas fueron abandonadas. Roberto volvió a trabajos normales. Tienditas, casas de vecinos, talleres. El dinero era mucho menor, pero al menos dormía mejor. Casi había olvidado esos años oscuros cuando en septiembre del 2007 recibió una llamada que reconoció inmediatamente. Roberto, ¿cómo has estado? Bien, señor. Trabajando. Te tengo un trabajo especial. Muy bien pagado. Pero es delicado. Roberto sintió el estómago apretarse. ¿Qué necesita? Una casa en la sierra. Necesito instalación eléctrica completa. Paneles solares, baterías, todo autosuficiente. Nadie puede saber. Nadie puede ver. ¿Cuándo? La próxima semana. Te pago 50,000 pesos. Roberto casi se cae de la silla. 50,000 pesos era una fortuna. Señor, es mucho dinero. Es mucho trabajo. Y mucha discreción. ¿Puedes hacerlo o no? Roberto pensó en Daniel. Ahora tenía 10 años. Estaba en cuarto de primaria. Era un niño inteligente, soñaba con ser ingeniero. 50,000 pesos pagarían un año completo de escuela privada. Puedo hacerlo. Te mandan los detalles. La casa estaba en lo profundo de la sierra, accesible solo por caminos de terracería que apenas cabía una camioneta. Era una construcción nueva, rústica pero sólida. 2 pisos, paredes gruesas de adobe, techo de teja. Roberto trabajó 10 días completos. Instaló un sistema de paneles solares en el techo, conectó bancos de baterías en un cuarto especial, cableó toda la casa con sistema redundante. Si fallaba el sol, había un generador de diésel. Si fallaba el generador, las baterías tenían carga para 3 días. Era una fortaleza autosuficiente. El último día, mientras hacía pruebas finales, llegó una caravana de camionetas. Roberto las vio llegar desde la ventana del segundo piso. Su corazón se aceleró. Bajó rápido. Empacó sus herramientas. Quería irse antes de que bajaran. Pero ya era tarde. El hombre de la gorra estaba parado en la entrada. Lo mismo que había visto 4 años atrás. Solo que ahora se veía cansado, con más canas, más arrugas alrededor de los ojos. Roberto. Señor. ¿Ya está todo funcionando? Sí, señor. Paneles, baterías, generador, todo. Puede tener luz 24 horas sin depender de nada externo. El hombre recorrió la casa. Probó interruptores, revisó el cuarto de baterías, subió al techo a ver los paneles. Roberto lo seguía nervioso. Es un trabajo perfecto. Gracias, señor. El hombre lo miró fijamente. En todos estos años nunca has dicho nada, ¿verdad? No, señor. Nunca. ¿Tu familia está bien? Sí, señor. Mi hijo está creciendo bien. El hombre sacó un fajo grueso de billetes. No los contó, simplemente se los dio a Roberto. Aquí hay 70,000. 50,000 del trabajo y 20,000 de bonificación por tu lealtad.
Roberto tomó el dinero sintiendo que le quemaba las manos. Señor, no era necesario el extra. Claro que era necesario. La lealtad es lo más valioso en este negocio. Y tú has sido leal. Hizo una pausa. Luego sacó una tarjeta blanca de su bolsillo. Escribió algo con una pluma y se la dio a Roberto. Este es mi número personal. Si algún día necesitas ayuda, lo que sea, llamas. Dices tu nombre y alguien va a responder. Es una deuda que tengo contigo. Roberto miró la tarjeta. Solo había un número, nada más. Señor, yo no necesito nada. Solo hice mi trabajo. Guárdala de todas formas. La vida da muchas vueltas. Nunca se sabe. Roberto metió la tarjeta en su cartera. ¿Algo más que necesite aquí? No. Ya puedes irte. Y Roberto, este es el último trabajo que vas a hacer para mí. Señor, te estoy liberando. Ya cumpliste. Ya pagaste. Ahora vive tu vida tranquilo. Nunca te vamos a molestar. Tienes mi palabra. Roberto sintió un peso enorme levantarse de sus hombros. Gracias, señor. No me agradezcas. Tú te ganaste tu libertad con trabajo callado y bien hecho. Roberto manejó de regreso a Culiacán con las manos temblando en el volante. No podía creer que era libre. Después de 4 años, finalmente había terminado. Llegó a casa y le contó todo a Lucía. Ella lloró de alivio. ¿De verdad se acabó? Eso dijo. Y ese hombre no miente. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Esa noche durmieron abrazados. Por primera vez en años, Roberto durmió profundo, sin pesadillas. Los 70,000 pesos los usaron sabiamente. Pagaron todas sus deudas. Metieron a Daniel a una escuela privada mejor. Ahorraron el resto para emergencias. Roberto volvió a su vida normal de electricista. Trabajos pequeños, honestos, legales. Ganaba menos, pero dormía tranquilo. Y eso no tenía precio. Pasaron los años. Daniel creció. Era un muchacho brillante. Sacaba puras buenas calificaciones. En secundaria ganó concursos de matemáticas y ciencias. En preparatoria fue el mejor de su generación. Roberto lo veía con orgullo inmenso. Su hijo iba a tener la vida que él nunca tuvo. Iba a ser profesionista. Iba a vivir sin miedo. En 2012, Daniel cumplió 15 años. Ya era casi un hombre. Alto, delgado, inteligente. Tenía noviecita. Soñaba con estudiar ingeniería eléctrica en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Quiero ser como tú, papá. Pero con título. Roberto se rió. Vas a ser mucho mejor que yo, hijo. Esa Navidad fueron los 3 a Mazatlán. Vacaciones en la playa. Daniel jugaba en las olas. Lucía descansaba bajo una palapa. Roberto los miraba y sentía que todo había valido la pena. Pero en enero del 2013, todo cambió. Daniel empezó a sentirse mal. Cansancio extremo. Fiebre que iba y venía. Dolores en los huesos. Lucía pensó que era gripe. Le dio paracetamol. Pero no mejoraba. Después de 2 semanas, lo llevaron al médico. El doctor hizo análisis de sangre. Los resultados llegaron 3 días después. Roberto nunca olvidará ese momento. El doctor los llamó a su consultorio. Su cara estaba seria. Tengo malas noticias. Daniel tiene leucemia. El mundo de Roberto se detuvo. Lucía gritó. Daniel, que estaba con ellos, se puso pálido. ¿Me voy a morir? El doctor negó rápido. No necesariamente. La leucemia tiene tratamiento. Pero es caro y complicado. ¿Qué tan caro? El doctor suspiró. Para el tratamiento completo, entre quimioterapias, estudios, medicamentos, estamos hablando de 800,000 pesos. Y eso si no hay complicaciones. Roberto sintió que el piso se abría bajo sus pies. 800,000 pesos. Era una cantidad imposible. ¿El seguro social lo cubre? Sí, pero las listas de espera son largas. Pueden tardar meses en empezar el tratamiento. Y Daniel necesita empezar ya. Su tipo de leucemia es agresiva. ¿Cuánto tiempo tenemos? Si empezamos tratamiento en las próximas 2 semanas, las probabilidades de remisión son del 70%. Si esperamos 2 meses, bajan al 40%. Si esperamos más, sigue bajando. Esa noche Roberto abrazó a Daniel que lloraba en su cuarto. Papá, tengo miedo.
No tengas miedo, mijo. Te vamos a curar. Te lo prometo. Pero Roberto no sabía cómo iba a cumplir esa promesa. Los siguientes días fueron desesperados. Roberto y Lucía pidieron préstamos a todos sus familiares. Su madre les dio 20.000. Los hermanos de Lucía juntaron 15.000. Amigos les prestaron 30.000. Vendieron su carro, sacaron 45.000. Total, 110.000 pesos. No alcanzaba ni para empezar. Roberto fue a bancos a pedir préstamos. Lo rechazaron todos. No tenía historial crediticio suficiente. No tenía propiedades que ofrecer como garantía. Fue a la presidencia municipal a pedir ayuda. Le dijeron que llenara formatos. Que esperara. Que había muchos casos. Que no prometían nada. Pasaron las 2 semanas. Daniel empeoraba. La fiebre era constante ahora. Perdía peso. Tenía moretones en la piel por la baja cantidad de plaquetas. Los doctores decían que había que empezar la quimioterapia urgentemente. Roberto se sentó en el patio de su casa una noche de febrero. Lucía dormía adentro, agotada de tanto llorar. Daniel también dormía, sedado por el dolor. Roberto sacó su cartera. Ahí, doblada y amarillenta después de 6 años, estaba la tarjeta blanca. Si algún día necesitas ayuda, lo que sea, llamas. Sus manos temblaban sosteniendo la tarjeta. Pensó en Daniel. En su hijo muriendo lentamente porque no tenía dinero para salvarlo. Pensó en el hombre de la gorra. En todo lo que representaba. En la sangre derramada por su organización. En las familias destruidas por las drogas que traficaba. Pero también pensó en su generosidad. En cómo siempre había tratado bien a Roberto. En cómo cumplía su palabra. ¿Qué precio tiene la vida de un hijo? Roberto entró a la casa. Tomó su celular. Marcó el número. Sonó 4 veces. Bueno. Habla Roberto Maldonado. El electricista. Silencio largo. Espere. Voces al fondo. Ruidos. 2 minutos después, una voz familiar. Roberto. Han pasado años. Sí, señor. ¿Qué necesitas? Roberto respiró profundo. Las lágrimas corrían por su cara. Mi hijo tiene leucemia. Necesita tratamiento urgente. Cuesta 800.000 pesos. No tengo ese dinero. He pedido a todos. He vendido todo. No me alcanza. El hombre se quedó callado un momento. ¿Qué edad tiene tu hijo ahora? 15 años. Es un buen muchacho. Estudioso. Quiere ser ingeniero. ¿Y los doctores dicen que tiene cura? Sí, si empieza el tratamiento ya. Pero si esperamos mucho, las probabilidades bajan. ¿Cuánto necesitas exactamente? Con lo que he juntado, me faltan 700.000 pesos. Otro silencio. Te voy a dar el millón completo. Para el tratamiento y para lo que necesiten mientras está enfermo. Roberto se desplomó llorando. Señor, no sé cómo agradecerle. No tienes que agradecerme. Tú trabajaste para mí años sin decir nada. Fuiste leal. Fuiste honesto. Esa lealtad vale. Y además, los niños no tienen la culpa de nada. Tu hijo merece vivir. ¿Cuándo puedo recoger el dinero? Mañana a las 6 de la tarde. Misma casa donde nos vimos la última vez. ¿La recuerdas? La casa de la sierra con los paneles solares. Esa misma. Llegas solo. Recoges el dinero. Te vas. Sí, señor. Ahí voy a estar. Roberto. Sí. Después de esto, quemamos el número. Ya no existe. ¿Entendido? Entendido, señor. La llamada terminó. Roberto se quedó sentado en el piso de su sala llorando de alivio y vergüenza. Acababa de venderle el alma al diablo para salvar a su hijo. Al día siguiente le dijo a Lucía que había conseguido un préstamo de un conocido. Ella no preguntó detalles. Estaba demasiado feliz de saber que Daniel se salvaría. A las 4 de la tarde, Roberto manejó hacia la sierra. El camino era el mismo de hacía 6 años. La casa seguía ahí, escondida entre los árboles. Llegó a las 6 en punto. Había una camioneta afuera. Un hombre joven lo esperaba. ¿Roberto Maldonado? Sí. El hombre le entregó una mochila de lona. Aquí está. 1 millón exacto. Cuente si quiere. Roberto abrió la mochila. Estaba llena de fajos de billetes de 500 y 1.000 pesos. No hace falta contar. Confío. El hombre asintió. El jefe mandó esto también.
Le dio un sobre manila. Roberto lo abrió. Adentro había una carta escrita a mano. Roberto, este dinero es para tu hijo. Úsalo completo en su tratamiento. Si necesitas más, mándame recado con el muchacho que te dio la mochila. Él sabe cómo contactarme. Cuando tu hijo esté curado, quema esta carta y olvídate de mí para siempre. Que Dios bendiga a tu familia. No había firma. Solo un mensaje escrito con letra firme y clara. Roberto guardó la carta en su bolsillo. Tomó la mochila. Pesaba más de lo que esperaba. 1.000.000 de pesos en efectivo pesa mucho. Gracias. El hombre asintió. Cuide a su hijo. Roberto manejó de regreso a Culiacán con la mochila en el asiento del copiloto. Cada tope lo hacía saltar del susto pensando que la policía lo detendría y encontraría el dinero. Pero llegó sin problemas. Escondió la mochila en su closet. Esa noche no durmió. Miraba la mochila pensando en todo lo que representaba. Al día siguiente fue al hospital privado más reputado de Culiacán. Habló con el director de oncología. Mi hijo tiene leucemia. Necesito que empiece tratamiento inmediato. Tengo el dinero. El doctor revisó los estudios de Daniel. Podemos empezar mañana mismo. Voy a necesitar un anticipo de 300,000 pesos para asegurar los medicamentos y el espacio en oncología. Roberto sacó los billetes de su mochila sin pensarlo 2 veces. Aquí están. El doctor contó el dinero con expresión neutral. En Sinaloa, nadie pregunta de dónde viene el dinero. Solo lo aceptan. Daniel ingresó al hospital al día siguiente. Le pusieron un catéter central. Empezaron la primera ronda de quimioterapia. Roberto y Lucía se quedaron con el día y noche. Vieron cómo se le caía el cabello. Cómo vomitaba sin parar. Cómo su cuerpo fuerte de adolescente se volvía frágil. Pero los doctores decían que estaba respondiendo bien. Las células cancerosas estaban muriendo. Su médula ósea estaba regenerándose con células sanas. El tratamiento duró 8 meses. 8 meses de quimioterapia, estudios, hospitalizaciones, medicamentos. Roberto pagó cada factura en efectivo. 950,000 pesos en total. En octubre del 2013, el doctor dio la noticia que habían estado esperando. Daniel está en remisión completa. No detectamos células cancerosas. Está curado. Lucía cayó de rodillas llorando. Roberto abrazó a su hijo que también lloraba. Daniel había sobrevivido. Los siguientes meses fueron de recuperación. Daniel volvió a ganar peso. Su cabello creció de nuevo, más oscuro, más rizado. Su energía regresó. Para diciembre ya estaba de vuelta en la escuela. Sus compañeros lo recibieron con porras y pancartas. Era el muchacho que le había ganado al cáncer. Roberto lo veía jugar básquet en el patio de la escuela y sentía un nudo en la garganta. Su hijo estaba vivo. Respiraba. Reía. Soñaba. Todo gracias a dinero del narcotráfico. Una noche de enero del 2014, Roberto sacó la carta que guardaba en su cartera. La leyó una última vez. Luego la quemó en el fregadero de la cocina. Vio cómo el papel se consumía hasta convertirse en cenizas negras que se fueron por el desagüe. Quemó también la tarjeta blanca. Ya no necesitaba ese número. Ya no quería tenerlo. Daniel terminó la preparatoria con honores. Entró a la Universidad Autónoma de Sinaloa a estudiar ingeniería eléctrica, igual que había soñado. Roberto iba a todas sus presentaciones de proyectos. Veía a su hijo explicar circuitos complejos, sistemas de energía renovable, automatización industrial. Un día, Daniel presentó su proyecto final de carrera. Era un sistema de paneles solares con baterías de respaldo para comunidades rurales sin electricidad. Roberto escuchaba la presentación con lágrimas en los ojos. Su hijo estaba usando lo que él había aprendido trabajando honestamente. Estaba tomando ese conocimiento y usándolo para ayudar a la gente. Daniel se graduó en 2019. Fue el mejor de su generación. Empresas de todo México le ofrecieron trabajo. Escogió una compañía de energías renovables en Guadalajara. El día que se fue de casa, Roberto lo abrazó fuerte. Estoy orgulloso de ti, hijo. Gracias, papá. Por todo. Por nunca rendirte. Por salvarme. Roberto lo miró a los ojos. Su hijo no sabía la verdad. Nunca sabría de dónde había salido realmente el dinero que lo salvó. Tú salvaste tu propia vida siendo fuerte, mijo. Daniel se fue a Guadalajara. Consiguió un departamento, un buen sueldo, una vida propia.
Llamaba cada semana para contarles cómo le iba. Roberto y Lucía se quedaron solos en Culiacán. Él seguía trabajando como electricista. Ella cuidaba a sus nietos cuando los hermanos de Daniel los visitaban. En 2016, cuando capturaron al Chapo Guzmán en Los Mochis, Roberto vio las noticias en silencio. Las imágenes del operativo, la casa destruida, el Chapo esposado siendo metido a un helicóptero. Lucía estaba en la cocina. No vio la expresión en la cara de Roberto. Cuando lo extraditaron a Estados Unidos en 2017, Roberto siguió cada detalle del juicio. Los testimonios, las acusaciones, las condenas. En 2019, cuando lo sentenciaron a cadena perpetua, Roberto sintió algo extraño. No era alivio. No era tristeza. Era un cierre silencioso. El hombre que había salvado a su hijo pasaría el resto de su vida en una celda de concreto en Colorado. Nunca saldría. Nunca volvería. Y el secreto de Roberto moriría con ambos. Hoy, en 2025, Roberto tiene 56 años. Su cabello es completamente gris. Sus manos tienen artritis de tantos años trabajando con herramientas. Ya no sube a postes. Ya no hace trabajos pesados. Supervisa a trabajadores más jóvenes. Daniel tiene 28 años. Es ingeniero senior en su compañía. Se casó el año pasado con una maestra de primaria. Están esperando su primer hijo. Roberto va a ser abuelo. La vida continúa. A veces, en las noches cuando no puede dormir, Roberto piensa en las decisiones que tomó. En las casas que cableó sabiendo que eran casas de seguridad. En el dinero que aceptó sabiendo de dónde venía. Se pregunta si fue correcto. Si hay redención para alguien como él. Pero luego recibe una foto de Daniel en el WhatsApp. Su hijo sonriendo, su esposa abrazándolo, tocándose el vientre donde crece su nieto. Y Roberto entiende que las decisiones morales no son simples. No son blancas o negras. Son grises. Son complicadas. Son imposibles. Hizo lo que tenía que hacer para salvar a su hijo. Punto. El precio fue su conciencia tranquila. Pero ganó la vida de Daniel. ¿Fue correcto? No lo sabe. ¿Lo volvería a hacer? Sin dudarlo. Porque así es el amor de padre. Te convierte en héroe o en cómplice. A veces en ambos al mismo tiempo. La semana pasada, Daniel llamó emocionado. Papá, le vamos a poner Roberto al bebé. Como tú. Roberto colgó el teléfono y lloró. Su nieto llevaría su nombre. La vida que él ayudó a salvar ahora creaba nueva vida. El ciclo continuaba. Esta mañana, mientras tomaba café en su patio, Roberto vio en las noticias que el Chapo Guzmán cumplió 68 años en prisión. Cadena perpetua más 30 años. Apagó la televisión. Algunas noticias es mejor no seguirlas. Se quedó sentado mirando el cielo de Culiacán. Un cielo que ha visto tanta violencia, tanto dolor, tanta sangre. Pero también ha visto amor. Sacrificio. Padres desesperados haciendo lo imposible por sus hijos. Roberto Maldonado fue uno de ellos. Un hombre común que tomó decisiones imposibles en circunstancias imposibles. Y si eso lo hace cómplice o héroe, que lo juzgue quien nunca haya tenido que escoger entre su moral y la vida de su hijo. Porque esa es la pregunta que Roberto les deja. ¿Qué precio tiene salvar a quien amas? ¿Hasta dónde llegarías tú? Si esta historia te llegó al corazón, suscríbete. Porque estas son las historias que nadie cuenta del México profundo. Donde la línea entre el bien y el mal se borra cuando un padre mira a su hijo morir. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Roberto? Déjalo en los comentarios.